Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Guerra en una transmisión que hoy será diferente, luego de la oportunidad que tuve de viajar a Uruapan, Michoacán, hace unos días y tener una larga y reveladora charla con la alcaldesa Grecia Quirós, quien habla del legado de su esposo Carlos Manso, de sus prioridades y los riesgos. Hoy, como edil del municipio donde él fue asesinado, el miedo que la acompaña y sí, de sus aspiraciones políticas, pero sobre todo de la cruzada que ha emprendido hasta encontrar, según sus palabras, al verdadero responsable de la muerte del padre de sus hijos. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. No queremos ser un alcalde más asesinado, presidenta de México. Quiero hacerle un llamado a la delincuencia. No se metan con el pueblo, no se aplacan. Aquí puede haber un levantamiento en armas. Que pasaban los candidatos en campaña y ¿saben a qué pasaban? A pedir el voto los cabrones y no regresaban. Nosotros hicimos una petición de cartuchos para la Secretaría de Seguridad Pública. No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales. El miedo es importante combatirlo y eso se combate con convicción, pero prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. Mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México y que apagaron su voz, no apagarán esta lucha. Se designa presidenta municipal sustituta del Honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán. Detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. A mí me podrán matar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia. Hoy el municipio de Uruapan está blindado en términos de vigilancia y seguridad, pero también es un altar enorme a la memoria de Carlos Manso que está por todos lados, en cada comercio, en cada casa, que hasta el día de hoy guarda un moño negro en la entrada coronado por un sombrero. La época navideña ha regresado la vida a la Plaza Morelos frente a la Casa de la Cultura, donde Carlos Manso solía reunirse con la ciudadanía en lo que llamaba las Nochecitas del Sombrero, una plaza que hoy guarda el recuerdo imborrable de la tragedia que marcó un cambio sensible en la sociedad de Uruapan. Al frente del municipio hoy ha quedado Grecia Quirós, la esposa y madre de los hijos de Carlos Manso, cuya vida hoy es sin duda una de las más protegidas de México. De justicia, de aspiraciones políticas, de su estado emocional y de muchas cosas más platiqué con ella en Uruapan, y así fue la charla. Pues Grecia, gracias, muchísimas gracias por este ratito con ADN Noticias. Se va a cumplir en poco tiempo ya 2 meses de la muerte de Carlos Manso. ¿Cómo estás? Pues estoy, que es lo importante. Por dentro te puedo decir que estoy destrozada. Es un dolor que yo creo que nunca voy a sanar. Mucha gente me dice que conforme pase el tiempo, quizá este dolor o esta angustia que siento muchas veces va a disminuir, pero yo te puedo decir que entre más pasan los días, más lo extraño. Entre más pasan los días, siento necesitarlo más. Mis hijos, en especial el más grande, entre más pasan los días, más pregunta por él. Al pequeño, a Carlitos, a él sí ya lo estoy llevando con una tanatóloga, porque veo que él estaba muy apegado a su papá. Sí. Él es quien tiene un poco de más uso de razón. Y pues no se diga, ¿no? Salimos al centro, pues ve a su papá, ve a la gente y la liga con su papá. Entonces, él es quien más requiere de apoyo, puedo decir. Es que además Carlos Manso está por todos lados en Uruapan. O sea,
más que la ausencia o el hecho, se siente su presencia por todas partes. Yo ayer que llegué, salí a caminar por el centro y, como yo te decía, es prácticamente un altar a Carlos Manso. Yo creo que la gente que tuvo la oportunidad de tener algún acercamiento en más de alguna ocasión con Carlos, yo creo que es la gente que lleva consigo el legado de Carlos. La gente que en algún momento, aunque Carlos no haya ayudado específicamente a las personas en alguna gestión, en algún apoyo, yo creo que el simple hecho a veces de saludarlo, de tomarse una foto con él, la gente se sentía muy satisfecha con ello. Y yo lo veía porque cuando salíamos a caminar, cuando veníamos al centro, a las colonias, la gente simplemente pedía eso, una fotografía con él. Y es que la verdad es que Carlos nunca fue un político arrogante, soberbio. Él siempre se debió a su gente y eso es algo que a él lo caracterizó siempre. ¿Cómo has asumido tu nueva condición de alcaldesa? ¿Cómo has asumido tú este papel? Porque lo tomas con una herida muy abierta. Lo tomas con menos experiencia que tu marido y no sé si preparada emocionalmente, porque no es lo mismo gobernar algún municipio en Yucatán que gobernar el municipio de Uruapan, en Michoacán. Como bien lo dices, la preparación, y yo siempre lo he dicho, Carlos era un hombre muy inteligente, muy inteligente. Él siempre iba 10 pasos adelante de cualquier situación y yo siempre se lo admiré, se lo elogiaba. Yo siempre le decía, es que, ¿cómo le haces? Cuando se te presenta esta situación, tú ya lo tienes resuelto. Y la verdad es que puedo decir que le aprendí muchas cosas porque caminé muchos años de la mano con él, porque platicaba él mucho conmigo y en situaciones pues yo veía su manera resolutiva de hacer las cosas y son experiencias o son aprendizajes que se me quedaron. Claro que asumo este cargo con una herida muy grande, como tú lo dices, ha sido una decisión en algunas personas muy criticada, en algunas otras personas muy valorada, pero sabemos que este medio así es. Sabemos que debemos de estar dispuestos a que nos critiquen, a que nos elogien, a cualquier tipo de acción que los ciudadanos tienen todo su derecho de opinar. Sin embargo, como yo lo dije en alguna ocasión, para mí lo más fácil, Mónica, y te lo digo sinceramente, porque fue el primer pensamiento que yo tuve cuando me dieron la noticia de que Carlos había fallecido. Mi primer pensamiento fue irme de aquí, iniciar una vida totalmente diferente en un lugar donde no me recordara quizá a cualquier rincón de esta ciudad que me recordara a Carlos, que mis hijos vivieran en un entorno diferente. Eso fue lo primero que yo pensé. Sin embargo, lo repito, si yo me iba y si yo dejaba esta lucha con la que él tanto soñó algún día, sentía que lo estaba defraudando, sentía que lo estaba traicionando. Entonces yo no podía irme y dejar esta lucha en vano, porque él dio su vida por esta lucha. Yo no podía irme así. Y fue de la manera que tomo esa decisión, que no te sé decir de dónde me salieron fuerzas, que no te sé decir de dónde me ha salido el valor para levantarme todos los días, pero me recuerda mucho, trato de verme en él y pienso, ¿qué hubiese pasado si las cosas hubieran sido al revés? Si hubiera sido yo la que hubiera faltado y él se hubiera quedado. Sé que Carlos no se hubiera tirado en una cama. Sé que Carlos se hubiera levantado con más ganas a salir a trabajar, a salir a levantar la voz. Levantarte todos los días, caminar por la calle, hacer muchas de las cosas que haces al día de hoy implica un riesgo muy grande, tú hoy lo sabes mejor que nadie. ¿Qué haces con ese miedo, Grecia? Porque el miedo está. A mí me lo dijo Carlos en una entrevista 4 meses antes de su muerte, que él convivía con el miedo, pero que él lo vencía con la convicción que tenía de hacer las cosas bien. Sin embargo, el miedo está ahí. ¿Cómo es tu miedo hoy? Yo te puedo decir que hoy en día quizá ha salido más de mí las ganas de hacer justicia, las ganas de seguir trabajando como él quería,
tratando de, a lo mejor, a veces ni siquiera pensar en el miedo, tratando a lo mejor de dejarlo muchas veces por un lado, porque pues el hecho de salir a la calle y caminar ya implica un riesgo, ¿no? Salir con tus hijos y caminar es estar a la expectativa de que así como llegaron con él, puede llegar en cualquier momento otra persona y actuar de la misma manera. Sin embargo, pues no nos queda de otra más que seguir esta lucha y este camino. Y a mí me gusta lo que hago, siempre me gustó, siempre a un lado de Carlos, detrás de Carlos, pero siempre acompañándolo en esta lucha. Siempre me gustó estar ahí junto a él, y el ir caminando junto a él implicaba ya un riesgo. Desde entonces yo ya vivía bajo un riesgo. Vivir con él, con las acciones que él hacía todos los días, eso ya implicaba un riesgo. ¿Él te hablaba de que tenía miedo? Nunca me lo dijo. Personalmente, así que me dijera, Grecia, tengo miedo de esto, o puede pasar, a lo mejor me decía, puede pasar esto, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. ¿Y qué te decía cuando te hacía algún encargo en particular? Porque sí me imagino que él podía visualizar la probabilidad del escenario, porque siempre estaba ahí, latente. Sí, pues él cada que salía, yo te puedo decir que todos los días él nunca dejó de hacer operativos. Él salía con su chaleco antibalas, se iba a los cerros, yo veía cómo salía de la casa con las patrullas, se subía él a una patrulla, iba pues obviamente con sus escoltas, con la Guardia Nacional, y todos los días yo creo que él sabía que era un riesgo el salir, porque cuando se despedía de mis hijos lo hacía de una manera como si ya no fuera a regresar. Yo a veces le decía, no lo hagas así, Carlos, ahorita vas a regresar, ahorita vas a venir a ver a los niños. Y él solamente se quedaba callado, solamente se me quedaba viendo y me decía, ahorita regreso. ¿Cuál crees tú que fue el momento o el hecho que hizo que Carlos Manso tomara esta decisión de emprender una cruzada como la que tenía en contra de la delincuencia en su municipio y sobre todo en contra de sus adversarios? Porque lo mismo políticos que personas del crimen organizado lo señalaba con nombre y apellido sin miramiento ninguno ni para él mismo. Yo creo que Carlos nació siendo un revolucionario siempre en todo momento. Nada más que yo creo que él, cuando fue diputado federal, yo creo que él se sintió a lo mejor un poco más limitado en el sentido de que pues pertenecía a un partido, que quizá dentro de ese partido no podía él hacer muchas cosas porque estaba limitado. Y si tú lo ves a lo largo de su diputación, él levantó la voz, él no se quedó callado, a pesar de que muchas veces no lo dejaban subir a tribuna, pero desde su lugar pedía el uso de la voz para hacer manifestación de algún hecho que ocurría aquí en Uruapan. Entonces, él luchó contra esa marea. Carlos siempre fue un político incómodo, siempre incomodó, siempre yo podía ver en los demás políticos que sí lo saludaban y así, pero con mucha reserva, o sea, como que no era el político que te reciben con aplausos y como se vive dentro de un partido con mucha hipocresía. Yo creo que cuando él se siente, dijeran por ahí, como pez en el agua, pues es cuando llega como presidente municipal, ¿no? ¿Por qué? Porque llega por la vía independiente, no depende de ningún partido. ¿En qué momento dejó el partido de Morena y por qué? Pues lo deja al terminar su diputación, lo deja por esto mismo, porque Carlos, él siempre fue muy disruptivo, nunca fue una persona que se atuviera a unas reglas, a que le dijeran, no tienes que decir esto, o te tienes que callar, tienes que hablar esto, te tienes que comportar así. Hoy, y eso pasaba, por eso se exactamente, fue. Hoy tienes que hablar de esto. Carlos no, o sea, realmente Carlos era libre y a él le gustaba ser un hombre libre en todos los sentidos. Pero también se enfrentó de una manera mucho más dura con otros políticos, incluso de perfil muy alto, aquí en el mismo estado. Tú misma los has señalado directamente, que pertenecían al mismo partido que él, siendo él una vez independiente, arreció estos enfrentamientos, ¿no? ¿Sabía el riesgo que eso implicaba? Yo creo que Carlos siempre supo el riesgo, siempre supo
lo que podía suceder, yo creo, con sus pronunciamientos y con su forma de hacer política y con su manera de enfrentar a la delincuencia, porque pues esto de la delincuencia pues está latente todos los días y es algo que él nunca dejó de encarar, nunca dejó de, o que algún día le sacara la vuelta. Al contrario, si él veía injusticia, él más salía a combatirla. Hoy tú estás considerada pues como la líder del movimiento del sombrero, pero eso tiene una responsabilidad enorme e implica muchas cosas. Viene una elección muy importante y también están tus aspiraciones políticas, que aunque algunos digan que es mera ambición repentina, pues como mujer, como política, como esposa de un político, tienes todo el derecho a tenerlas. Mira, yo te puedo decir, mucho antes Carlos me decía y me preguntaba, después de esto, ¿a ti te gustaría participar para algo? Y yo le decía, mira, sí me gustaría, pero en este momento, a lo mejor a corto plazo, no. Le digo, yo quisiera dedicarme, que los niños estuvieran un poquito más grandes. Y él me decía, no, es que yo creo que tú deberías de participar en esta que viene para algo. Te veo que tienes las tablas, que la gente pues se acerca contigo. A mí sí me gustaría, me decía, a mí sí me gustaría impulsarte para algo. Y fueron pláticas simplemente quedaron en pláticas. Nunca fue algo más allá o que me dijera, ya ponte a trabajar o vamos a hacer esto o vamos a ir perfilando esto, porque realmente tú sabes que pues apenas el próximo año que viene es cuando empiezan, yo creo, las definiciones. Así es. Sin embargo, pues todo quedó en pláticas. ¿Y qué piensas para el próximo año que empiezan las definiciones? ¿Quieres jugar? Pues mira, yo te pudiera decir en este momento que yo no quisiera. Yo no quisiera por muchas razones. Una, mis hijos, que me gustaría estar más con ellos, que para mí es lo más importante en este momento. Otra, que a veces lo decíamos con Carlos, la política es una cochinada. Se mueven muchos intereses y no quisiera que me sucediera lo mismo que le sucedió a Carlos. Pero también debo de decirlo y debo de ser transparente y debo de ser realista, que allá afuera hay mucha gente que me lo ha externado, que allá afuera hay mucha gente que me ha dicho que les gustaría que yo tuviera una representación en lo que viene. Y eso me da una pauta a decir, sé que es el trabajo de él, sé que es el cariño que él se ganó con la gente. Yo no te puedo decir que todo ese respaldo surgió de un día para otro. Ay, yo no me voy a colgar algo que no me corresponde. Pero sí te puedo decir que ahora que he salido a la calle, claro que la gente ve en mí a Carlos Manso, se refleja o reflejan en mí a él, me abrazan y quizás sienten que lo están abrazando a él, abrazan a mis hijos y quizás sienten que es una parte de él. Entonces, no dejo descartado quizá participar en algo para lo que viene y quizá llegando a ese lugar yo pueda tener acceso y lograr dar con el verdadero responsable de su muerte. ¿Estás conforme con los resultados de las investigaciones de la Fiscalía hasta el día de hoy? No. ¿Por qué? Porque creo que hay más líneas de investigación las cuales siento que se han detenido. ¿Cómo cuáles? Pues simplemente que yo creo que hay otros actores intelectuales en su asesinato y que en este momento no veo que les hayan girado una orden de aprehensión, no veo que se les esté investigando.
¿A quién te refieres? A los actores políticos que Carlos Manso mencionó en su momento. ¿Me los dirías? Claro, es Raúl Morón, Leonel Godoy y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos. ¿Y estás segura que no los están investigando? No estoy 100% segura, pero sí te pudiera decir que no creo que estén investigándolos. Tú tienes una comunicación permanente, por lo que entiendo, con el fiscal. Sí, sí la tengo y pues las primeras semanas hubo resultados, ¿no? De pues las personas estas que aparecieron muertas en la carretera, que tuvieron participación en el homicidio. Hubo como mucha información a corto plazo, pero yo te puedo decir que hace 3 semanas para acá, pues realmente se detuvo para mí, porque no he tenido otra información más allá de las detenciones de quienes participaron. Estoy hablando de las personas reclutadoras a lo mejor, pero de ahí, del que mencionan que es el actor intelectual para arriba, pues ya no ha habido más nada. Carlos Manso dudaba particularmente de alguien o temía que alguien pudiera traicionarlo. A mí, bueno, en ese sentido él no me mencionó de su equipo de trabajo o de quienes lo acompañaban regularmente. Él nunca me mencionó algo que él tuviera miedo en ese sentido o sospecha de alguien. Carlos era un hombre muy inteligente y yo creo que él se hubiera dado cuenta. Hay una persona que está prófuga en este momento, su jefe de escoltas. Sí. ¿Cómo era su relación con él? Era muy buena. Carlos conoció en su momento, era coronel Jiménez. Yo lo conozco en una ocasión que viajo con Carlos a la Ciudad de México y me dice, vamos a salir a cenar. Le dije, sí. Me dijo, vamos a ir con unos amigos. Ok. Llegamos a un lugar, cenamos, me presenta al coronel Jiménez en ese entonces con su pareja. En ese entonces Carlos ya tenía pues muchos años de conocer al coronel Jiménez. Él estaba, en ese momento todavía pertenecía al ejército. Te estoy hablando cuando Carlos era diputado. Hablaban de la presidencia municipal de aquí de Uruapan. Carlos le llegó a decir, oiga coronel, si llegamos a ganar la presidencia, ¿se iría usted a trabajar conmigo a Uruapan? Y él le dijo, pues sí, pues lo checamos ya viendo de aquí a allá cómo puedo ir sacando mis permisos para irme yo con usted para allá. Y eran las pláticas que tenían comúnmente cuando viajábamos a la Ciudad de México y cenábamos con ellos. Cuando empezamos a hacer campaña aquí en Uruapan para la presidencia, le vuelve a decir Carlos a él que si le gustaría acompañarlo en el tema de la seguridad, de que él fuera el secretario de Seguridad Pública aquí en Uruapan. Y pues él le dice nuevamente que lo va a considerar. Pues ya, llega la campaña, llegan las elecciones, se gana y posteriormente pues ya le vuelve a hacer la invitación, pero ya con Carlos ya necesitaba ahora sí definitivamente que le dijera pues si sí o no, porque tenía que mencionar un secretario de Seguridad Pública. Entonces él le dice que sí. Se viene y comienza como secretario de Seguridad Pública aquí del municipio. Posteriormente se dan situaciones que no le permiten a él permanecer. Pero no era cualquier situación, o sea, tenía acusaciones muy serias. En ese momento hubo una situación que tuvo con su pareja actual. Le señalaban que habían tenido una discusión. Violencia intrafamiliar. Exactamente. Entonces Carlos pues lo destituye, le dice, ¿sabe qué? Pues a mí no me consta, no estuve yo ahí presente, pero yo no puedo permitir que usted esté bajo este cargo, ni tampoco voy a permitir que si es cierto, obviamente usted actúe bajo con su pareja, ¿sí? Sí. Dijo, yo tengo que hablar en este caso con la persona que era la afectada y tengo que indagar, dice, porque yo pues no se lo voy a permitir, seremos amigos, tendré yo confianza en usted, pero una cosa es la amistad y otra cosa, usted sabe, es que yo me dirijo con lealtad y yo no le voy a fallar al pueblo de Uruapan. Él lo entendió perfectamente, se retiró, se hizo una serie de aclaraciones. Aún con todas esas aclaraciones, Carlos le dijo a él, ¿sabe qué? De todos modos, yo no puedo regresarlo
ahí. Usted, la función pública. Exactamente. Dice, pero si gusta, acompáñeme a que ande conmigo en el trabajo. Era de su confianza. Exactamente, era persona de su confianza. Conforme pasa el tiempo, Carlos ya tenía su seguridad, o sea, él ya tenía sus escoltas. Lo deja de encargado de sus escoltas. Y digo, entre comillas, de encargado, porque realmente de unas semanas para acá, el general Jiménez fungía ya nada más como un secretario. ¿Y qué piensas de que hoy está prófugo de la justicia? Mira, yo hablé con él ese día que se los llevaron a la fiscalía muy temprano, porque todo me informaba él. Por ejemplo, cuando los escoltas iban a declarar a la fiscalía, me avisaba. Ese día me escribe a las 7 de la mañana y me dice que nuevamente que lo citaron, de hecho lo citaron aquí en este lugar, que iban a venir porque les iban a hacer una serie de entrevistas, y le dije que estaba bien. Ya cuando me avisan que ya se empiezan a llevar a los muchachos, porque para esto los muchachos no sabían siquiera que traían una orden de aprehensión, a ellos pues yo puedo decir que se los llevaron bajo engaños, porque no les giraron ningún citatorio ni ninguna orden de aprehensión. No sé si a él con anticipación le hayan avisado, porque él ya no llegó aquí. Claro que se pone uno a pensar muchas cosas, ¿no? Porque se fue, ¿por qué no dio la cara? ¿Qué está pasando? Si era su persona de confianza. ¿Pero piensas en la traición también? No quisiera pensar eso, porque yo lo conocí. Porque lo conocí como persona y porque yo veía la gran estima que le tenía a Carlos. Y no quiero pensar eso. Grecia, ¿tú tienes la misma cruzada que Carlos Manso en contra del crimen organizado? Tenemos todo el poder del... Grecia, ¿tú tienes la misma cruzada que Carlos Manso en contra del crimen organizado?
Pues sí, porque el simple hecho de vivir en Uruapan, el simple hecho de ser la representante de Uruapan, es un conflicto de intereses ya. Conflicto de intereses en cuestión del crimen organizado, quizá, porque pues sabemos que aquí yo no te sé decir cuántos grupos haya y ni quiero saber, porque en ningún momento yo me voy a meter con ninguno, así como lo dijo él, nos vamos a seguir manejando bajo la misma línea, no vamos a pactar con ninguno, no queremos saber de ninguno, ni yo ni este gobierno. Vamos a seguir bajo la línea que él nos enseñó, bajo el legado que él dejó, y vamos a seguirnos conduciendo de la manera más transparente con los ciudadanos. ¿Qué tan acompañada te sientes en el sentido de tu seguridad? Carlos se sintió solo mucho tiempo, lo externó y al final le costó la vida. ¿Qué tan acompañada te sientes tú? Pues mira, a partir de que tuve el primer acercamiento con la presidenta, pues sí, obviamente fue una de las cosas que yo pedí, que me preocupaba la seguridad mía y de mis hijos. De tu familia. Yo como le dije, no sé de qué manera usted pueda apoyarme en ese sentido, pero sí estoy preocupada, es un tema que me preocupa. Ese día que estuve con ella, al siguiente día, a los 2 días, fue que mandaron a los escoltas que hoy me acompañan. Te puedo decir que son personas preparadas porque se ve, pero también he tenido mis precauciones, porque como bien lo decía Carlos, confiar es bueno, pero desconfiar es mejor. Entonces, pues siempre voy a ir así con mis reservas. ¿Has vuelto a tener comunicación con la presidenta Sheinbaum? Sí. Sí, ahora del plan Michoacán que enviaron aquí a Uruapan, pues algunas cuestiones, ¿no? Técnicas se pueden decir, que le he consultado, pues ya ella me dirige con Omar, que ha sido con el que mayormente he tenido a lo mejor un poco de más de comunicación. Y pues sí, pero sí tengo respuesta cuando le escribo, me contesta. Son sentimientos encontrados, porque cuánto me hubiera gustado que a Carlos le hubieran dado esa atención. Cuánto me hubiera gustado que Carlos hubiera sido el que fuese al Palacio, el que hubiera tenido la reunión con Harfuch, que cuántas veces ustedes saben, no lo gritó, no lo pidió, lo hizo muchas veces, no fue 1 ni 2 veces. Y son sentimientos encontrados de que por una parte se siente bien porque sientes a lo mejor entre comillas el respaldo, que dices, bueno, Uruapan necesita apoyo, Uruapan necesita que lo volteen a ver, Uruapan necesita inversión, Uruapan necesita seguridad. Y se siente bien poder ser esa gestora, pero a la vez, pues son esos sentimientos encontrados de decir, es que eso pudieron haberlo hecho con él y él hubiera logrado muchas cosas más. Yo, como lo he venido diciendo, he dado un voto de confianza al gobierno, porque en este momento no nos queda de otra, porque Uruapan lo necesita y porque soy una persona consciente también y que si sé que requerimos el apoyo y alguien nos lo está brindando, debemos aceptarlo. ¿Cómo es tu relación con el gobierno estatal? ¿Cómo es tu relación con el gobernador Ramírez Bedoya? Es una relación de cordialidad, como la hubo en su momento con Carlos. Sus últimos meses fue una relación con el gobernador de trabajo, de respuestas ante las gestiones que había aquí para Uruapan. Entonces, ha seguido esa línea. El gobernador, después de que sucedió lo de Carlos, ha venido en 2 o 3 ocasiones, me parece, y él tiene el interés de pues seguir invirtiendo en Uruapan, de seguir apoyando Uruapan. Y pues al final es el segundo municipio más importante del estado, ¿no? Así es. Y pues yo digo, pues es lo menos que pueden hacer, ¿no? Es lo menos que pueden hacer después de lo sucedido. La verdad es que
Digo, a mí con nada de lo que hagan van a poder repararme el daño. ¿Cuál es tu prioridad como autoridad que eres hoy? Sacar Uruapan adelante, llevarlo a buen puerto, o como yo le he dicho, dejarlo lo más parecido que a Carlos le hubiera gustado que quedara este gobierno. Un Uruapan libre, soberano, con paz. Y yo lo digo así, quizá yo a esa magnitud de ponerme un chaleco e irme a los cerros no lo voy a hacer, porque no me voy a arriesgar, ni voy a arriesgar a mis hijos, exactamente, no lo voy a hacer. Pero también no voy a dejar de levantar la voz y no voy a dejar de luchar para dejar un mejor Uruapan. El movimiento del sombrero, al menos regionalmente, está creciendo palpablemente. Pero había varios pendientes al momento de la muerte de Carlos con los registros. Yo no iba a hacer esto del registro, del nombre, porque yo no lo veía como un riesgo o como que fuera algo malo de que alguien más quisiera atribuírselo. Sin embargo, pues cuando empiezo a ver que se generó como este revuelo a nivel nacional, pues la gente está muy entusiasmada de quererse unir al movimiento. Recuerdo que en una ocasión Carlos lo platicamos y me dijo, ¿sabes qué? Debemos de tener mucho cuidado, dice, porque por nada del mundo debemos de dejar que nuestro movimiento se manche, que nuestro movimiento alguien más quiera venir y abanderarlo. Y pues que el trabajo que yo he hecho, o que soy yo realmente quien lo fundó este movimiento, pues termine en manos de alguien más que vaya a hacer un mal uso de él. Eso quedó nada más en plática, nunca le movió él a nada de hacer un registro, ni mucho menos porque yo te aseguro que él nunca pensó que fuera a suceder algo como lo que pasó. Pero ahora que sucede esto, pues sí me empiezo a alertar yo, ¿no? De decir, me acordé de esa plática y dije, yo no puedo permitir que alguien más venga y se apodere de algo que no le corresponde y que no luchó. Entonces fue que tomé la decisión de hacer el registro. No lo hice con ninguna otra intención más que de resguardar lo que le corresponde a él y lo que nos corresponde a quienes iniciamos el movimiento junto con él. Fue meramente por eso, porque yo no he pensado ni en hacer un partido político. En este momento, estoy hablando de ahorita. Ya tienes el registro. Ya está el trámite. Ante el INPI, ya está. Ya en enero me entregan los registros. Del nombre de Carlos Manso. Del nombre. Y del movimiento del sombrero. Así es. Quiero pensar que se te han acercado partidos políticos con miras al 2027. Directamente a mí no se me han acercado. A través de algunos colaboradores del ayuntamiento me han comentado que quieren tener un acercamiento conmigo para alguna plática, para algún... ¿De qué partidos? ¿De todos? Algunos. ¿Como quién? Ha sido, ahorita del único que se ha querido acercar es uno del Partido Verde, me parece. Y pues de quien he recibido muestras y quien hasta en las redes sociales veo que defendió mi persona fue a Maines, fue uno de los al Movimiento Ciudadano. También algunos personajes de Movimiento Ciudadano han querido tener un acercamiento. Sin embargo, pues yo en este momento no, o de unos días para atrás hacia acá, yo no me he sentido como ni con ánimos y ni todavía con el pensamiento de poderme sentar a platicar alguna mira en lo político.
aunque les cueste la vida. Con el blindaje de Dios, con ese me la juego. Todo el peso de la ley a estos asesinos. ¿Los queremos vivos o los queremos muertos? El día que quieras toparte conmigo, Alfredo Ramírez Bedoya, de frente nos partimos la madre. Me imagino, incluso por tu estado emocional y porque de repente, conforme pasa el tiempo, es cuando más profunda se va haciendo la herida o se va sintiendo la ausencia. Y de pronto puedes sentirte agotada, emocionalmente agotada, y querer claudicar. ¿Qué ha pasado? Claro que sí, muchas veces. En estos casi 2 meses, yo te puedo decir que ha sido un día bueno y un día malo. Un día bueno y un día malo. En donde, claro que he pensado en decir, ya no quiero seguir, no puedo. Y creo que es válido, soy un ser humano que siente, que piensa y que los sentimientos están como en una licuadora o como en una montaña rusa. Días puedo estar entusiasmada, recordando sus palabras, recordando su buen ánimo, porque si él algo tenía era un sentido del humor muy, muy, muy así, o sea, yo nunca lo vi tirado en la cama, nunca lo vi deprimido, nunca lo vi que un comentario, una crítica lo hiciera desistirse de una decisión que él ya tenía. Carlos era un hombre muy seguro de sí mismo. Y yo creo que su imagen, sus palabras, sus enseñanzas, sus aprendizajes son los que hoy me fortalecen. ¿A quién te acercas cuando tienes dudas? ¿A quién le pides consejo? Humanamente a nadie. Me encierro en una oficina que él tiene porque está en la casa todavía, donde él se encerraba a meditar, a leer, a encerrarse simplemente cuando quería pensar en algo, y acudo a esa oficina. Algunas veces me encuentro con muchas anotaciones que él ha sido como si él me hablara a través de notitas que dejaba ahí entre sus cosas. Sentía como si él me estuviera enviando eso, porque pues eran notas que él hacía de pensamientos políticos. ¿Cómo es un día de tu vida hoy? Cambió mi vida totalmente, eso sí te lo puedo decir, porque simplemente en el tema de seguridad. Claro, yo ya no tengo una privacidad. Mi vida está vigilada constantemente, la de mis hijos. Yo ya no puedo salir a la tienda de la esquina a comprarme unas papitas con la libertad que yo lo hacía, a la hora que yo quisiera. Por mencionarte algún ejemplo. Ha cambiado en todo ha cambiado. Yo tan acostumbrada que estaba yo directamente a llevar a mis hijos a la escuela por la mañana, a recogerlos, a irme si yo quería comprar mi despensa a la hora que yo quisiera, a lo que yo quisiera hacer. Se acabó. Se acabó. ¿Quién se hace cargo de esas cosas? ¿Quién lleva? Ahorita que nos veíamos llegando, me decías, dejé a los niños en la escuelita o en la guardería y yo me vine para acá. ¿Quién se hace cargo de eso? Mi mamá. Mi mamá es quien, pues de hecho ella se tuvo que ir a vivir conmigo, ahí donde vivíamos con Carlos, donde vivimos. Se fue ella para allá, ella es quien me ayuda con los niños en la mañana, me ayuda a arreglarlos, los arreglamos entre las dos. Y ya se va ella a llevarlos y igual a recogerlos. Ya ahorita, por ejemplo, al mediodía, ya yo siempre trato de acomodar mi agenda para la hora de la comida. Estar con ellos. Estar yo con ellos. Yo de 3 de la tarde a 5, yo estoy para ellos. Y reanudo mi agenda para lo que tenga que hacer hasta las 8, 9 de la noche, para igualmente ser yo quien los baña, quien los cambia y dormirlos. Pues es partirte en 1000 partes. Sí. Y sacar fuerza, quién sabe de dónde. Pues la mayor fuerza te puedo decir que me la dan mis propios hijos, porque tú has de saber que uno como mujer volteas a ver a tus hijos y no te puedes quebrar.
No puedes sentirte mal, no puedes quedarte tirada en la cama. Simplemente por eso, olvídate del cargo público, olvídate de la política. Como un simple ser humano, como madre, no te puedes dar el lujo de doblarte ante tus hijos. Ellos te necesitan, me necesitan entera. ¿Estás lista para todo lo que viene? Muchas cosas pueden pasar, irse sobre ti, sobre tu historia, sobre tu pasado, sobre... Mira, ha habido mucha guerra sucia a partir de que yo entro y asumo este cargo hacia mi persona, hacia mi familia, hacia tantas cosas que, como tú dices, ni siquiera yo sabía de mi vida, que supuestamente sucedió en algún momento. Me siento lista y me siento capaz, porque a pesar de la guerra sucia, a pesar de del sinfín de cosas que han dicho de mí, no me han doblado y no me van a doblar. Yo lo único que hago es preparo a mi familia, que es mi círculo cercano. Tengo un hijo adolescente, que es con el que hablo constantemente, y le digo: hijo, vas a ver esto en las redes sociales, esto, no te sientas mal, no es cierto, tú sabes lo que yo soy. Y no me queda más que preparar a mi familia, porque son quienes me importan, preparar a mis hijos sobre todo, que pues desde que nacieron están envueltos en este círculo, desde que los traje en mi vientre ya estaban envueltos. Uno vivió una campaña, otro vivió una diputación, otro ya la presidencia. Entonces ellos han estado envueltos en todo esto inconscientemente, pero han estado. Entonces, a pesar, vuelvo a lo mismo, de toda la guerra sucia y de tantos políticos que han hablado mal de mí, hablando de este senador que hizo señalamientos en contra de mi persona, pues la verdad, te lo digo así, o sea, no me afecta. Yo he sido criticada hasta porque me ven en algún momento riéndome. O sea, pues no voy a llorar delante de toda la gente. Yo sé mis momentos íntimos donde yo me desgarro, grito. Todos los días, y esto es algo muy personal, por las mañanas, ese día la camisa que Carlos traía puesto durante ese día quedó ahí intacta encima de la cama. Huele todavía a él. Todos los días en la mañana, lo primero que hago es agarro la camisa, la huelo, la abrazo y le digo: ayúdame, por favor. Hoy ayúdame. Te extraño, te necesito, pero ayúdame, por favor. Todos los días, desde el día que él faltó, es como mi ritual por las mañanas. Y no voy a andar en la calle llorando, porque también la gente que se me acerca, los ciudadanos que necesitan una buena atención, pues no merecen que yo ande como Magdalena llorando todo el día. Yo sabré mis momentos íntimos donde tengo y puedo, porque también ya cuando llegan mis hijos a casa se acaba eso. Pero tenemos que sacar fuerzas. ¿De dónde? De donde Dios nos ayude. Pues yo te deseo mucha suerte. Creo que somos muchos los que de una forma o de otra, en una trinchera o en otra, estamos acompañando esta lucha, porque Carlos Manso pues representaba el reclamo de muchos, no nada más en Michoacán, en muchas partes de México. Entonces creo que es un movimiento que siempre que esté dirigido de la manera correcta, será una voz para muchos mexicanos, Grecia. Sí, así es. Carlos Manso, no sé si él mismo se haya imaginado lo que generaría. Lo que generó y lo que generaría, porque no solamente fue a nivel nacional. Yo he visto que en otros países
se dio a conocer también. Y a mí eso me hubiera gustado que él en vida lo hubiera visto. El gran cariño y el gran apoyo que logró tener de tanta gente. No voy a descansar hasta saber quién fue realmente quien ordenó. ¿Y por qué? Bueno, sabemos por qué. ¿Por qué? Pues porque les estorbaba para lograr sus objetivos. Ellos sabían claramente que Carlos iba a ser gobernador, y no solamente gobernador. Yo estoy segura que Carlos hubiera sido presidente de México. Estoy muy segura de ello. Muchas cosas están por suceder todavía. Así es. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Esta entrevista. Gracias, Grecia. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este programa especial de Sala de Guerra. Nos vemos aquí el próximo domingo. Que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.